Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, 21 horas 5 minutos, sexto programa de la segunda temporada de 7.000 millones. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien, Jorge? Bien, bárbaro. Hoy vamos a tocar un mismo tema, se podría decir, pero desde dos perspectivas distintas. Correcto. Vamos a hablar de la explotación de recursos naturales en América y en África y en los liderazgos que hay también en estos continentes. De eso vamos a hablar hoy en 7.000 millones. Sí, vamos a hablar de dos liderazgos muy particulares, dos líderes que ya murieron, pero que marcaron en ambos continentes una aproximación muy particular hacia el tema de la defensa de los recursos naturales en África y en América del Sur. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Contento de tocar este tema que nos acerca un poco. Hablamos la semana pasada también de un país y de un líder. Ahora repetimos, pero nos acercamos un poco a la región y hablamos de dos continentes, África y América Latina, con muchas similitudes. Espero que en el programa podamos sorprender un poco cuando hagamos una matriz de análisis que creo que se puede comparar perfectamente para ambas regiones. Y bueno, para comenzar vamos a repasar algo que ocurría en el año 2009. Compañero presidente Muammar al-Gaddafi. Esta es la réplica de la espada que libertó América hace 200 años. Es una joya y la original es de oro puro. Esta espada está viva y hoy anda por América Latina. A nombre de nuestro pueblo, de la Revolución Bolivariana, la entrego a ti, soldado revolucionario, líder del pueblo libio, de la Revolución Libia, líder de los pueblos del África y líder también para los pueblos de América Latina y del Caribe. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Gaddafi! Con esto se demuestra que la espada de Simón Bolívar no solamente camina por América Latina, sino también por el continente africano. Debo confesar que en la producción nos mostraron este video y dijimos, este es el arranque de 7.000 millones, porque son dos líderes fuertes, uno en América Latina, otro en África, que encararon con mucha fortaleza la defensa de los recursos naturales, en particular la defensa de los recursos petroleros, con muchas deficiencias ambos. Hoy ya no está ninguno de los dos, a uno lo bajó directamente aquella revolución enmarcada en la primavera árabe y los rebeldes, y otro que murió de cáncer, pero su sucesor sigue hoy en el gobierno encarando esos ideales. Álvaro. Bueno, lo primero que se me ocurre es evitar lugares comunes, ¿no? Porque ambos personajes, y para nosotros en este caso Venezuela, ha sido motivo de muchas discusiones y yo evitaría esto de mirarlo como los buenos y los malos, sobre todo para hacer este análisis comparativo que queremos hacer. Hay un hilo conductor que tú lo mencionabas recién, que tiene que ver con los recursos naturales, pero particularmente con el petróleo, y yo diría que podríamos poner de título la maldición del petróleo, porque en ambos casos ha contribuido a algo que se estudió hace mucho tiempo, que se le llamó la enfermedad holandesa, que tiene que ver con cuando un recurso muy valioso aparece, genera en principio muchas ventajas, pero también muchos problemas. Y esto ha pasado en estos países y tiene que ver con la dependencia de un producto que por momentos parece que te acerca a la fantasía del desarrollo, del crecimiento, de la riqueza, y que también conlleva otros problemas, y en los dos casos se verifica esto. Por ejemplo, se transforman en blanco de intervenciones militares, en bloqueos económicos, en intervención política, es decir, parecen ser potencias por momentos y finalmente pueden terminar muy mal. Es el caso de Libia, se habla incluso de un Estado fallido. Esperemos que eso no pase con Venezuela, pero el nivel de crisis política, social, institucional es enorme. Entonces, esa contradicción, ¿no?, de ver países extremadamente potentes que funcionan en el concierto internacional, que son referencia y que de golpe caen en una especie de cuasi desaparición. Muy bien, vamos a darle participación a quienes nos están siguiendo en vivo por la Televisión Nacional de Uruguay. En Twitter es @7mmillones. Nuestro WhatsApp para enviarnos mensajes 092-104-074. Y les vamos a plantear una pregunta directamente. ¿Es posible defender los recursos naturales sin enfrentar
enfrentarse a las grandes corporaciones internacionales o a las potencias hegemónicas? Ya te la hago a vos la pregunta directamente. Bueno, parecería que no. Es decir, sin tener en cuenta que esa riqueza, en este caso el petróleo, que ha organizado gran parte del planeta en los últimos 50 años, es imposible no pensar que eso va a generar todo tipo de contradicción y particularmente de las potencias globales. Entonces, esto además tiene que ver, y lo vamos a terminar reflexionando así, con las características de los dos continentes, ¿no? ¿Cuál es la característica de África y la de América Latina, que desde esta región siempre vemos como distante a África y como muy diferente, y sin embargo en esto nos parecemos mucho? Y estos dos países son buen reflejo de eso. Entonces, aparecen elementos, por un lado, esa riqueza enorme de un bien natural, la desigualdad y la pobreza, como también un hilo conductor de estos países, los liderazgos polémicos, creo que es un tema ineludible en este caso. No se puede separar a estos países de los liderazgos que tuvieron al frente, y de alguna manera también esta idea de cómo se puede pasar de un momento tan exitoso y con tanta rapidez a una crisis casi existencial. Entonces, me parece que hay un hilo conductor junto con el petróleo, que es este producto en particular genera una gran dependencia de los precios internacionales. Y uno en general ve la intervención de las potencias, como la pregunta central que estamos haciendo a la audiencia, asociado a la intervención directa, pero no observa que detrás de la primera parte de la crisis siempre hay una crisis económica. El caso venezolano es muy claro. Si no hubiera habido una crisis vinculada a lo económico y a los precios del petróleo, difícilmente Venezuela estaría pasando por el momento que está pasando. Primero viene la crisis económica, luego viene la crisis política y finalmente viene la crisis institucional. Y eso le ha pasado a todos los países que dependen de un producto que se transforma casi en el único. Y este ha sido un drama para Venezuela. Ha intentado, lo hizo el chavismo, incluso más que los gobiernos anteriores. No es la primera vez que hay una crisis de la dependencia del petróleo en Venezuela. Y ha intentado diversificar su matriz productiva y no lo ha logrado. Y este es el gran fracaso del periodo anterior al chavismo y del chavismo mismo, que no ha podido demostrar que Venezuela se desarrolla más allá de la dependencia de un producto. Y cuando ese producto deja de ser tan importante en términos internacionales, y de vuelta, la dependencia a la globalización, se genera una crisis económica que deviene luego en crisis política y en crisis institucional. Vamos a repasar un breve fragmento de una nota que daba Chávez en vida y hablaba respecto a la situación venezolana y decía esta frase: cada presidente en los últimos 100 años que intentó tomar control del recurso petrolero fue querido sacar del poder. Desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues, somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Eh? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno,
Pasó lo que pasó, gana Lula. Y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. Bueno, estábamos mirando estas declaraciones sobre la planificación de golpes de Estados Unidos sobre Venezuela. Tal vez alguien esté mirando y pueda decir, esto es un poquito viejo, esto pasó hace tiempo, hoy es muy distinta la situación. ¿Será tan distinta la situación? Fíjate que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Álvaro, por estas horas se trató el caso venezolano. Ahí estamos viendo la información. Esto es de hoy. Estados Unidos denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Venezuela es un narcoestado violento que amenaza al mundo. El tema Venezuela hoy presente. Nicolás Maduro, por otra parte, está negociando por estas horas la refinanciación de la deuda. Un país tan rico como Venezuela que tenga que llegar a una instancia, muchos están hablando ya de cesación de pagos, de default. Realmente, es lo que decía Chávez, tiene una actualidad increíble el día de hoy. Sí, incluso lo que decías hace un rato, Jorge, que el relato de ambos líderes, vuelvo a Gaddafi, sí, es reivindicar esa riqueza natural, ese recurso natural para beneficio de su pueblo. Y ahí aparece algo que es un hilo conductor de ambos personajes, ¿no? Que era la idea de decir, bueno, esto que es una riqueza de nuestro país tiene que ser para el pueblo. Hay casi frases repetidas de ambos en esto. Y decir, basta de que esos recursos los utilice el exterior, el extranjero. Y aquí aparece un elemento que además diferencia al resto de la izquierda de América Latina, el toque nacionalista de estos discursos. Y vamos a empezar a ver las particularidades y las similitudes de estos personajes. Ambos origen pobre, ambos militares, ambos participaron de golpes de Estado haciéndolos o sufriéndolos. Ambos tuvieron múltiples metamorfosis políticas. Miren, en los dos casos sorprende verlos cambiando de bando con una facilidad. Y entonces nos encontramos a Gaddafi hablando del Estado socialista, se llegó a decir que era el Che Guevara árabe. Y bueno, la retórica de Chávez, que al principio nunca estuvo en el plano de la izquierda, es más, él da el golpe de Estado. Hay que recordar, volviendo a Uruguay, que siempre nos gusta aterrizar, que Sereni no quiso recibir nunca a Chávez en Uruguay. José Mujica sí lo recibió y ahí nace una alianza que duró muchos años. ¿Cuál era el argumento en aquel momento de Líber Seregni? Que había dado un golpe de Estado. Y efectivamente, Chávez intenta un golpe de Estado como militar joven. Entonces, esa metamorfosis política de ambos, Gaddafi desconcertaba a todo el mundo en el plano ideológico, llevó a que ambos terminaran reivindicando la idea del socialismo de manera muy diversa. Chávez le puso hasta apellido, ¿no? Socialismo bolivariano del siglo XXI, lo dice en la nota que acabamos de ver. Y ambos se distanciaron mucho de las potencias del momento. Gaddafi sobre todo intentaba no quedar atrapado en la Guerra Fría. Y más recientemente Chávez, por supuesto, tomaba distancia de Estados Unidos, pero también de China y de Rusia. Es decir, él trataba de decir, yo voy a construir esto aquí en la región. Y ahí hace un paso estratégico, clave, que algunos, y vamos a tratar de comentar también eso, se preguntaban, ¿por qué Chávez insistió tanto en entrar al Mercosur? ¿Por qué primero funda el ALBA, más vinculado al norte, a Centroamérica, y luego decide dar el paso de decir, no, mi lugar es el Mercosur? Entonces todo tiene que ver con geopolítica. Y vuelvo a tu pregunta central, ¿se puede hacer esto solos? ¿Se puede hacer esto aislado? Bueno, la experiencia libia demuestra que no. Muchas veces Gaddafi intentó crear una unidad en el mundo árabe para precisamente tener un bloque y no quedar tan aislado, tan solo. Él lo vio de lejos esto, a pesar de que gobernó décadas. Sin embargo, justamente Chávez muy rápidamente intenta crear la idea de un bloque y aparecer mucho más afín que a la lógica original del socialismo bolivariano al Cono Sur. Y busca en el Cono Sur la fuerza que nunca había logrado tener en el entorno de Centroamérica, particularmente a partir de su afinidad, ahí sí, ideológica, retórica con Cuba. Lo que fue en algún momento para Gaddafi esa necesidad
de contenerse a nivel de socialismo lo logra Chávez con su afinidad con Fidel Castro. Pero acá no hablamos todavía de un actor central que justamente, o hablamos muy poquito, que es Estados Unidos y su rol a la hora de dominar zonas estratégicamente importantes en materia de recursos naturales y las acciones que puede emprender en esa búsqueda, que terminan generando en gobiernos como vemos hoy en Venezuela, por ejemplo, vemos una gran represión a la ciudadanía, presos políticos, un gobierno que tiene unas características muy particulares y muy cuestionables a esta altura y que se generan justamente por esta presión de Estados Unidos, que no es nada comparado con lo que han hecho en otras zonas del mundo, donde directamente intervienen. Y les propongo abordar, me parecía que estaba bueno abordar este punto de vista. Es un general estadounidense, Wesley Clark, que fue precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata, allá por el año 2003, que estaba sentado en las oficinas del Pentágono y muy cerca de los sitios de poder en aquella época posterior a los atentados de diciembre de 2001. Vamos a ver justamente en una entrevista que dio en 2007, este general, Wesley Clark, ya retirado y dedicado a la política, a un programa estadounidense de televisión muy reconocido que se llama Democracy Now! Ahí él cuenta los planes que tenía el gobierno en aquel momento de George Bush de caerle a 7 países. A ver si hay alguno que conozcan en la lista. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off." Bien, vamos a seguir adelante con este análisis. Álvaro, tú me hablabas algo de la seguridad, justamente, teniendo enfrente a estos señores de la guerra, evidentemente Gaddafi y Chávez tenían grandes obsesiones en materia de seguridad. Sí, que tiene que ver con esta idea de la intervención, ¿no? De que las potencias miraban a estos países como un riesgo. Y bueno, lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar de un general de Estados Unidos, no precisa comentarios, porque ya no es una idea conspirativa. Y lo que sí siempre funcionó como una idea conspirativa era esta cuestión de que los iban a matar. Tanto Gaddafi como Chávez vivían diciendo que estaban en la mira de los servicios de inteligencia de muchos países y se hacían acompañar por equipos de seguridad absolutamente impresionantes. El caso de Gaddafi en el 2002 en un viaje a España, fíjense en las cifras, 400 escoltas, 4 aviones, 60 coches blindados, un arsenal y un buque con provisiones. Pero todos vamos a recordar, cada vez que venía Chávez a Uruguay, era un gran tema su equipo de seguridad, que chocaba con el equipo de presidencia y particularmente con el equipo de seguridad de Fidel Castro. Las veces que se encontraron, tanto en Argentina como en Uruguay, fue todo un tema. Era muy famosa la seguridad de Chávez por lo numerosa, por lo pesada y por las cosas que ocurría. Ahora, uno puede decir, bueno, extravagancia, pero en el centro estaba la misma preocupación. Eran figuras que todos sabían que su desaparición cambiaba las características del país. Aquí volvemos a algo parecido a lo que hablábamos de Putin y de muchos personajes en la historia. Explican en gran medida la realidad de un país. Y es imposible entender a Libia y a Venezuela sin el liderazgo de Chávez
y de Gaddafi. Entonces, la similitud también tiene que ver con una reflexión que nos hemos planteado. ¿Es tan diferente el resto de África en relación a Libia y el resto de América Latina en relación a Venezuela? Lamentablemente no. ¿O es que no toman el control de los recursos con esas características que lo hicieron ellos? Jorge, hay diferencias, pero en esencia hay un mismo patrón, que es que ambas regiones seguimos dependiendo de la extracción de recursos naturales. Y ese es el papel que África y América Latina tienen en el mundo. En general, desde América Latina vemos a África y decimos pobrecitos, qué mal que están, parece lejano, parece el cuarto mundo. Lamento decir que con todas las diferencias que se quieran buscar, en este tema somos esencialmente iguales. El resto del mundo desarrollado nos mira como regiones a las cuales hay que sacarles recursos naturales. El lugar donde va la contaminación, donde la desigualdad no importa tanto. Y lo digo, América Latina, incluso en relación a África, es el continente más desigual del planeta. O sea, orgullo por ahí no tenemos que entender. Entonces, de alguna manera deberíamos ser capaces de pensar, a partir de ejemplos como estos, que nuestro destino para cambiar debería ser justamente pensar cómo salimos de esa trampa de los recursos naturales, que vista desde el petróleo parece mucho más claro. Y entonces Libia, Venezuela, uno dice estados fallidos, pero en el fondo esa matriz nos permea a toda América Latina y a toda África y deberíamos observarla con más cuidado para no tener esa idea de que eso le pasa a otros y no a nosotros. Brevemente, sobre seguridad personal, mirá lo que pasó cuando a Hillary Clinton, que en ese momento era la secretaria de Estado de Estados Unidos, le informaron a través de un mensaje que le llegó a su celular. Ella estaba por grabar una nota con la cadena CBS. Estaban las cámaras prendidas. Le llega un mensaje donde le dicen que Muammar Gaddafi probablemente había sido capturado y luego eliminado. Lo vimos todos, que lo mataron como un perro los rebeldes en Libia. Y mirá lo que dijo Hillary Clinton cuando recibió el mensaje y las cámaras estaban grabando sin que ella supiera. Wow. Huh. Unconfirmed. Yeah. Unconfirmed. No. Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Yes, we came, we saw, he died. Si tendrían preocupaciones sobre su seguridad, mirá lo que eran esto. Esta que aparte aparece como la tipa pensante en Estados Unidos, contrapuesto a lo que es el actual presidente Donald Trump, ¿no? Sí, hoy las imágenes que pasamos hablan por sí solas, ¿no? Y creo que demuestran la influencia de las personas en la geopolítica. Porque uno piensa que todas estas cosas están súper planeadas, súper armadas, y está esta espontaneidad, o la del general, ¿no? Con una transparencia y una sinceridad casi brutal. Entonces, a mí me parece que este juego que estamos intentando hacer en cada programa de comprender no solo la realidad histórica y actual de los países, sino también de sus líderes, muchas veces tiene una influencia tan determinante en la conducta de los países, y en este mundo actual sorprende más eso, porque estamos frente a la principal potencia económica, política, cultural del planeta, que es Estados Unidos, gobernada por un personaje como Donald Trump, que en este momento mira a América Latina a partir de la realidad de Venezuela. Casi su única referencia. América Latina es el muro con México, que es más América del Norte que América Latina, y su obsesión con Venezuela, y vaya si le sobran frases con relación a ese país. Sí, nos vamos a ir justamente con algunas frases de Donald Trump, pero cuando todavía no era presidente de Estados Unidos de América, cuando era candidato por el Partido Republicano y tenía algunos raptos de sensatez sobre cómo funcionaba, por ejemplo, Irak y Libia con los gobiernos de Gaddafi y de Saddam Hussein. Muy claro lo que dice Donald Trump. Con él nos vamos a la pausa. Después, Maxi Borges va a estar analizando junto a Susana Mangana y más invitados la realidad africana desde otros puntos de vista. Cerramos con esto. Gracias, Álvaro. A ustedes. Look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy, but it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists.
Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned. What about the human rights abuses? Let's talk about, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. Atraviesa la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. En un informe publicado esta semana, Naciones Unidas alertó sobre la desesperante situación de 4 países: Sudán del Sur, Yemen, Somalia y Nigeria. Las cifras son espeluznantes, con más de 20 millones de personas que sufren inanición y 1,5 millones de niños que podrían morir por falta de alimento este año. Los desastres generados por el enfrentamiento entre las etnias Dinka y Nuer en Sudán del Sur sumieron a 4,5 millones de personas en lo que expertos califican como la más grave de las crisis alimentarias actuales. Cada 10 minutos muere un niño en Yemen. La guerra civil entre los hutíes, chiitas y el gobierno yemení continúa mientras la comunidad internacional da la espalda a los 14 millones de personas en necesidad de asistencia. En Nigeria, casi 2 millones de personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria grave. Al noreste del país africano, el grupo islamista Boko Haram, alineado con Estado Islámico, cerró un califato y realiza ataques cada vez más brutales con el objetivo de imponer una teocracia extremista. En un país superpoblado y dividido entre un sur predominantemente cristiano y un norte musulmán afectado por altísimos índices de pobreza y analfabetismo, el terror crece en terreno fértil y el gobierno se muestra impotente. Al este del continente, el hambre en Somalia pone en riesgo la vida de casi 3 millones de personas. Hace 2 semanas se registraron 110 muertes en apenas 48 horas debido a las gravísimas sequías que azotan a la región, generada por el fenómeno climático de El Niño. La historia se repite. Entre 2010 y 2012, cerca de 260.000 personas murieron por hambre, de las cuales la mitad eran niños menores de 5 años. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reveló que solo había recibido $90 millones en lo que va del 2017, a pesar de las promesas de varios estados. Según la organización, la única manera de asistir la problemática será recibiendo al menos $4.400 millones para julio de este año. ¿Podrá la ONU recibir el financiamiento que pretende en un contexto internacional de profundos cambios políticos e incertidumbre? ¿Qué medidas podrían haberse tomado para evitar este desastre? ¿Por qué volvieron las hambrunas si durante varios años habían desaparecido? Muy bien, y de esto vamos a estar hablando en este segundo bloque de 7.000 millones, pero nos interesan también sus opiniones. Nos pueden escribir al 092-1040-74 contestando la pregunta sobre qué opinan de las intervenciones humanitarias en África, el trabajo de la ONU, también de organizaciones como por ejemplo Médicos Sin Fronteras. Nos interesan sus opiniones, así que nos pueden escribir al 092-1040-74 o a través de Twitter en @7mmillones. Y para profundizar sobre este tema, vamos a recibir a alguien que ya es de la casa, Susana Mangana, una de nuestras analistas internacionales. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches, Maxi. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro. Y a Nicolás Dorronsoro, docente de la Universidad Católica, que vivió 12 años en África, ¿verdad? Así es. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿En qué países estuviste, Nicolás? Pues en Burundi, Ruanda, la República Democrática del Congo, Liberia y el Chad. En casi todos los países en zonas de conflicto, y el Chad llama una zona bastante parecida a algunos de los países que han salido. Nigeria, la zona del Sahel, ¿no? Que es una zona que luego hablaremos que tiene como 2 partes climáticas distintas, lluviosa y seca, luego lo comentaremos. ¿La realidad que veíamos en el video es lo que vos viviste en esos 12 años ahí? Fundamentalmente lo que viví en el Chad y lo que estoy viendo de la hambruna tiene mucho que ver con el tema de... Bueno, es que hay varias cosas, ¿no? O sea, porque han salido varios países
por ejemplo, ha salido Somalia, y Somalia lo que está ocurriendo fundamentalmente está causado por la climatología, por la sequía, ¿no? O sea, en toda la zona del Sahel hay dos estaciones, lluviosa y seca, y si por las razones que sean la estación lluviosa no es lo suficientemente buena, el periodo de cosecha va a ser malo y va a haber problemas, ¿no? Lo que ocurre es que en estos otros países, o sea, en Nigeria, en República Democrática de Congo, en Sudán del Sur, está el problema de la sequía y además está el problema de las guerras, porque la gente tiene que huir, no puede cosechar, no puede plantar, y la inseguridad alimentaria es muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual es una especie de tormenta perfecta, ¿no? ¿Y cómo es vivir en ese contexto, con esa realidad? Pues claro, ves las imágenes y te quedas con la impresión de que todo es un desastre, que nada funciona, y antes hablábamos pues que, a ver, África son 49 países, de los cuales en este momento hay 4 que tienen una guerra y hay 45 que no tienen ninguna guerra. África subsahariana me refiero, ¿no? Pero claro, como no hay ninguna noticia terrible, no aparece por ninguna parte y parece que la realidad es solo esa, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta que hay muchas historias de éxito de países africanos que funcionan bien, pero precisamente porque funcionan bien no son noticiables, ¿no? Claro. Y de la misma manera hablamos de países enormes, cuando hablamos de países en guerra, en los que hay muchas partes de esos países en las que se vive con cierta tranquilidad. Algo que recién decías que está bueno aclarar, porque de este lado del planeta pensamos que África es un gran continente, claro. Pero ¿cómo es eso la diferencia del África subsahariana, esa diferencia que hay entre norte y sur en África? Bueno, por supuesto, el Sáhara divide a los dos países, a las dos realidades, de una manera total y absoluta. Es una frontera absolutamente infranqueable. La realidad del norte tiene una cultura muy distinta. Sí. La realidad del sur está absolutamente sembrada de etnias, culturas, lenguas distintas. Y religiosidades también bien distintas. Muy distintas, y toda esa realidad tiene unas fronteras absolutamente artificiales, como consecuencia de la Conferencia de Berlín de 1884, en la que las potencias coloniales se sentan encima de una mesa y con una escuadra y un cartabón dicen, pues bueno, esto para ti porque aquí tenemos esto para ti porque allí tenemos lo otro, y todo eso por supuesto ha sido caldo de cultivo de muchas de las guerras posteriores, porque hay países que no tienen razón de ser como países, ¿no? Y hay una gran diversidad de etnias que no se identifican con esas fronteras muy artificiales, aunque también es cierto que después del colonialismo, después de la era de que acabara, de que empezaran las independencias, perdón, ha habido sentimientos nacionales fuertes en muchos países, como por ejemplo en la República Democrática de Congo. Claro. Vos hablabas recién de esas intervenciones de las grandes potencias, y hoy uno de los temas que queremos tocar es la explotación de recursos naturales. ¿Cómo sentís vos que es ese intervencionismo sobre ese tema, ¿no? Sobre los recursos naturales que hay en África? Bueno, eso Susana y yo lo hemos vivido de cerca, y yo creo que lo han podido ver de cerca muchos cascos azules uruguayos que viven en la República Democrática de Congo, que hay muchos uruguayos que han pasado por allí, que conocen lo que está pasando allá, y la realidad es que en esa zona concreta del mundo hay una guerra porque hay muchos intereses minerales, porque como me decía un padre salesiano, las personas importan menos que los minerales, y la realidad es que hay mucha gente desplazada sufriendo porque en su lugar de origen hay un mineral de mucho interés, muy jugoso, de un precio muy bajo en comparación con lo que se extraía en otros países, y hay un conflicto de baja intensidad que no acaba nunca, porque a río devuelto ganancia de pescadores, y claro, lo que se quiere es que eso siga así para poder seguir extrayendo todo ese mineral. En el caso del Congo, de lo que se habla es de la maldición de la riqueza, ¿no? O sea, es un país tan extraordinariamente rico que hay demasiados intereses. Sí. Recién en el primer bloque, Jorge y Álvaro hablaban de las figuras de Chávez y de Gaddafi, ¿no? Todo lo que generaron en el continente y en sus países. Y África, sin lugar a dudas, también tiene de estos personajes. Y ustedes me contaban la historia, que está bueno para que la gente también la conozca, de lo que sucedió en Burkina Faso. Claro, en Burkina Faso tenemos a Thomas Sankara, que es un personaje interesantísimo, que se le considera el Che africano, que da un golpe de Estado, no recuerdo muy bien, creo que es en los 80. Burkina Faso quiere decir el país de los hombres íntegros. Y verdaderamente Thomas Sankara era un hombre íntegro, un hombre que trabajó por el bien de su país, por intentar mejorar las condiciones económicas de su pueblo, por renegociar contratos que tenía el anterior dictador con un montón de empresas multinacionales. Sí. Se creó muchos enemigos y lo mataron, claro, porque él estaba intentando hacer lo correcto, y ha quedado como uno de los grandes líderes del panafricanismo junto
pues me atrevería a decir, bueno, Nelson Mandela, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya iríamos más abajo, ¿no? Tomás Sankara es una persona poco conocida y que verdaderamente vale la pena profundizar. Y sin embargo, hoy Burkina Faso, un país que está, Maxi, otra vez muy cerca en esa zona del Sahel, a Mali, por ejemplo, o también a Níger, ¿verdad? Países que hoy están sufriendo también de lo que es la narcoinsurgencia, la existencia de grupos que más que terroristas deberíamos llamarlo de narcoinsurgentes, porque han hecho de la economía criminal su base de ingresos, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Recién hablaban de que África llega por lo menos a estos lugares por las malas noticias, quizá por el atentado que hubo en Somalia hace pocas semanas, que fue uno de los 3 más letales del siglo XXI, o porque recientemente se despertó un brote de peste negra y ya más de 150 personas murieron en Madagascar. Pero a pesar de todo eso, Susana, este continente quiere salir adelante y tiene con qué salir adelante. Sí, por supuesto. Tenemos esa imagen muchas veces teñida de todo lo que nos llega, ¿no? La hambruna, esas imágenes icónicas de niños con la panza muy distendida, ¿verdad? Que están sufriendo de hambre, que se van a morir, o que hay, por ejemplo, una peste como podría ser una epidemia como la o una pandemia casi como fue la del ébola, ¿verdad? Pero yo creo que hay países cuyo digamos, crecimiento económico ha sido importante y notorio. Por ejemplo, Ruanda, un país que se vio afectado por el genocidio en la década del 90, ruandés, y que sin embargo tiene y exhibe algunos índices macroeconómicos bien interesantes. O tenemos también a otra potencia económica como sigue siendo Sudáfrica, por más que yo entiendo, Maxi, que ha sido sobredimensionado a nivel internacional, porque otros países también, otras economías emergentes necesitaban encontrar un par africano, ¿verdad? Todavía Sudáfrica tiene graves problemas, ¿verdad? Como a nivel de servicios de salud, el VIH tiene gran cantidad o sea, millones de su población, diríamos una tasa bastante importante infectada con este virus, ¿verdad? Pero además hay otras desigualdades que lastran el crecimiento de un país como es Sudáfrica. Pero tenemos otros casos interesantes como Ghana o Costa de Marfil, pero también la propia Angola, un país que tuvo una revolución, que tuvo una guerra civil, pero que también en base a los hidrocarburos, sobre todo al petróleo, aunque todavía hay una excesiva dependencia del mismo, pero que sigue saliendo adelante y que exhibe esas tasas de crecimiento que no son desdeñables, ¿no? Evidentemente ha habido una recuperación del precio de las commodities, que es lo que principalmente estos países exportan, ¿verdad? Pero eso ha permitido que crezca la economía, no al ritmo quizás de los primeros 10 años de este siglo XXI, que estaban creciendo a una tasa bastante elevada, del 6% aproximadamente de media. Ahora se estima que para el 2017 terminarán con una tasa de crecimiento anual del 3,7%, pero igual me parece que hay que tener en cuenta lo que fue la recesión, el lentecimiento, podríamos decir, la ralentización de la economía china, que es una de las principales economías que invierte, pero que extrae también buena parte de los minerales y de recursos energéticos del continente africano. ¿Te parece si vemos algunas cifras, algunos datos que demuestran este intento de crecimiento económico? Ahí vemos la placa que dice que África es el tercer continente más grande del planeta, que tiene una población de 1.216 millones de personas y que es el continente más joven del planeta. Sí, claro, eso es importante porque crece muchísimo la población y también la población urbana en países que salían antes en el vídeo, como por ejemplo Nigeria. Eso es importante a tener en cuenta porque también hay una clase media que está creciendo en estos países. Todavía hay flagelos importantes, la corrupción que es endémica, cleptocracias, pero también prácticas clientelares a nivel de estos estados que sufren y adolecen también de las peores prácticas aprendidas durante los años del colonialismo europeo, ¿verdad? Pero a mí me parece que tenemos que destacar que hay un ambiente propicio para ser auspicioso en estos países que veníamos mencionando. No son todos castigados por la guerra, aunque evidentemente hay conflictos étnicos, tribales y por supuesto los intereses de las multinacionales, porque hay extracción clandestina también. Por ejemplo, en Ghana hay chinos extrayendo, hay empresas chinas que están extrayendo ilegalmente el oro de Ghana, por ejemplo. Nicolás nos hablaba de lo que es el tema de la intervención china en África. Sí, sin duda. Hombre, a la hora de invertir en un país, lo que una empresa busca primero es seguridad, o sea, paz, o sea, garantías de que no van a ocurrir cosas extrañas. Esto en algunos países de África es arriesgado, pero en muchos países cada vez más hay un clima propicio para los negocios
porque hay un mercado emergente solo en cuanto a población, es decir, si tenemos en cuenta que Nigeria es un país que tiene 175 millones de habitantes, claro. O sea, para una empresa de telefonía móvil, por ejemplo, o la República Democrática del Congo tiene 80 millones de habitantes. Y estamos hablando de países de que en 2050 hay estimaciones que dicen que podemos llegar a 2.000 millones en África, sí. ¿no? Con lo cual, el potencial solo ese potencial demográfico puede resultar interesante para muchas empresas. Vamos a ver de esos números, algunas cifras de África subsahariana, que también era lo que hoy intentábamos mostrar, ¿no? Esta diferencia que hay en el continente. Tiene 49 países, África subsahariana, 850 millones de personas y el 74% de sus economías presentan un buen clima de negocios, como recién decía Nicolás. Sí, además la penetración de Internet todavía no es tan grande en el continente africano, con lo cual se abren perspectivas bien interesantes para las empresas justamente de telecomunicaciones en general. Y además porque los jóvenes africanos también quieren salir adelante, tienen ese hambre de querer abrirse al mundo, pero también de imitar, si se quiere, el consumismo que existe en otras partes, ¿verdad? Vale decir en Occidente, ¿no? Y en esa nueva frontera yo creo que China se ha adelantado, sí. Va por delante en gran medida porque la inversión extranjera occidental en muchos casos ha ido de la mano del condicionante de respeto de derechos humanos, que me parece legítimo y que me parece defendible y creo que tiene que ser así. Pero China no habla en ese sentido, China hace negocios y con esa manera de proceder ha abierto mercados y ha entrado con gran fuerza en muchísimos países africanos. Sí. Para el 2013 se estima, Maxi, que había ya más de 2.000 empresas chinas en 50 países africanos, ¿no? Del África subsahariana estamos hablando, porque es bien distinto del norte que podríamos llamar Magreb, pero además que son países árabes que pertenecen a otros esquemas de integración regional también. Y hay un bloque del que también vamos a hablar en el centro de África, que es la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, que la integran Gabón, Chad, justamente de donde estuvo Nicolás, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún y Congo, ¿no? Sí, y son países muy poco conocidos también aquí en América Latina. Fíjate que confundimos a veces República Democrática del Congo con la República del Congo, ¿verdad? Brazzaville, que se le llamaba antes, ¿no? Pero además es bien interesante porque si bien Uruguay ha ido abriendo en los últimos años embajadas y tiene una mayor y más consolidada presencia en el continente africano a través de esas misiones diplomáticas, primero Egipto, por supuesto, en el norte, pero también Sudáfrica, las dos históricas, pero recientemente se abrió la embajada en Angola, en Luanda, una de las capitales más caras del mundo, sí, pero como digo, un país bien interesante, de donde además ANCAP importa también petróleo, y por supuesto también la última embajada que se abrió en Addis Abeba, en Etiopía, porque allí tenemos la sede de la Unión Africana, que es el esquema de integración regional más importante del que se han dotado todos los países africanos, donde no, por cierto, donde no está o no figura Marruecos por el problema que tienen con la Unión Africana, que ha reconocido sí a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿verdad? De eso también tendríamos que hablar y nos llevaría, yo creo que varios programas a hablar de otros países también que no han sido reconocidos internacionalmente, como por ejemplo hoy se estaban celebrando elecciones en Somalilandia, un país que quiso independizarse de Somalia, un país que ha sido intervenido, un país que hoy llamamos canalla o un Estado fallido desde 1991. Se habla mucho en este tiempo de Cataluña y es un caso muy similar. Claro, por eso. Y no llega. Lo traigo a colación, ¿verdad? Me parece que es interesante reconocer que África no es un país, es un continente y por tanto tenemos realidades bien diferentes con etnias, con sustratos culturales, lingüísticos que también lo hacen mucho más plural, mucho más diverso y rico, pero que haría bien no solo Uruguay, sino todo el Mercosur en dotarse de una estrategia. Hay algo incipiente, podríamos decir un acercamiento, sí, pero yo creo que es interesante como continente y evidentemente ahí Brasil nos lleva bastante terreno ganado porque durante los dos gobiernos del presidente Lula él tuvo una arremetida importante en África, sobre todo en aquellos países donde se compartía la cultura lusófona. Él habla del idioma portugués, pero también la cultura lusófona que le permitió esa penetración importante en países como Angola o Mozambique. Fíjate que yo recuerdo que viví en Liberia y me llamó la atención que había mucho producto brasileño en los supermercados liberianos. Exactamente. Y estoy hablando de hace 10 años. Sí, sí. Un apunte con respecto al tema de los países que han salido antes en el mapa, que se utiliza el franco CFA, ¿no? Sí. Y el franco es curioso que ya no existe en Francia y sin embargo en estos países se sigue utilizando y el tipo de cambio lo marca el Banco de Francia. Lo cual habla mucho de la presencia y el peso que sigue teniendo particularmente Francia en sus antiguas colonias. Bueno, de estos países, ahora también lo vamos a ver en pantalla, Camerún aporta el 29% de ese PBI
muy regional, ¿no? Y Camerún capaz que es un país que conocemos un poco más por el fútbol, porque se lo vio últimamente en los mundiales, justamente en este mundial donde van a aparecer países africanos que capaz que no estábamos tan acostumbrados a ver, clasificó Marruecos, Senegal. Pero Maxi, también hay ciudadanos de Camerún que residen hoy en Uruguay porque vinieron a jugar a... Claro. Por ejemplo, conozco a un señor que sí vino a jugar iba a decir a Independiente, no, ese es de Argentina, a Nacional de Uruguay, ¿verdad? Claro. Yo de fútbol ya ves que lo mínimo, pero hay varios cameruneses, no digo muchísimos, pero hay algunos que han venido a quedarse y están residiendo aquí en Uruguay. Tenemos también la presencia de un cónsul honorario, un amigo como es Javier Bolonte, que representa los intereses de Camerún aquí en Uruguay. Por eso digo que es importante abrir primero cabeza, sobre todo también que los empresarios empiecen a mirar con otro cariño, con otro mimo, ¿verdad?, hacia el continente africano, porque sí que hay oportunidades. Por ahora, lo que Uruguay está exportando son semillas, productos oleaginosos, pero también leche en polvo, por ejemplo, sí. Y por supuesto también está la presencia de Microsules y otros laboratorios que tienen allí un mercado potencial muy interesante para productos farmacéuticos, fitosanitarios y también, como no, para todo el sector veterinario, porque la ganadería y la agricultura, es decir, también en el campo de los fertilizantes, yo creo que sería interesante porque son países que necesitan y dependen mucho de la producción agrícola. Por último, y para ir redondeando, me interesaría saber las opiniones de cada uno de ustedes sobre si la ayuda humanitaria que hay en el continente africano ayuda realmente a que África salga adelante. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho. Creo que se ha pasado de un asistencialismo y de una manera de funcionar que derrochaba mucho dinero a una tecnificación cada vez mayor, a una manera de proceder con marcos lógicos, con mucha metodología, buscando resultados, mejorando la manera de hacer los proyectos. Se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que lo que dan los países ricos a los países en desarrollo en África son las migajas en comparación con, si tienes en cuenta, el PIB de los países y los presupuestos de los países, ¿no? O sea, en España se ha peleado porque España del 0,7% y España ha bajado como consecuencia de la crisis y ahora no da ni el 0,2%. Con lo cual, con eso es extraordinariamente difícil lograr un pequeño cambio, ¿no? Pero como te decía, sí que se ha mejorado mucho, sobre todo a la hora de canalizar la ayuda, pero queda muchísimo por hacer. Sí, y yo creo que es importante hablar una vez más del concepto de cooperación sur-sur, es decir, tradicionalmente cuando la cooperación viene o venía del norte, lo que hacían es imponer su agenda, ¿verdad? Ayudaban en aquellos sectores que finalmente eran útiles, serviciales para, por ejemplo, la producción que ellos extraían en estos países, fuese Francia o España o Italia, pero también Estados Unidos. Claro, se camuflaba como ayuda lo que no era ayuda. Lo que no era ayuda. Yo creo que esto es importantísimo que se trabaje en consonancia con las necesidades de estos estados, pero también de estos pueblos, y sobre todo a mí me parece mucho más interesante trabajar también en la formación de cuadros dirigentes, en lo que es formar también a los jueces para que persigan la corrupción, que es un flagelo que realmente está lastrando el crecimiento de buena parte de estos países, ¿verdad? Porque estos líderes que están todos los países, porque tendemos a hablar de la corrupción en África, bueno, en España nos ponemos a hablar de la corrupción que tenemos en España y dedicaríamos 5 programas. Claro. Sin duda, pero lo que quiero decir es que esa corrupción no está permitiendo, por ejemplo, que los jóvenes africanos vean posibilidades de un futuro claro, ¿verdad? O sea, muchas veces no pueden terminar su formación o la formación que adquieren no es la que necesitan en su mercado, pero realmente yo creo que hay visos de prosperidad y hay una luz al final del túnel, pero hay que trabajar mucho más esas agendas de cooperación desde el sur, ¿no? Para que se pueda ayudar a estos países a encaminarse sin que no, como se suele decir, no darle los peces, sino enseñarles a pescar, que me parece que tienen todas las ganas y todas las condiciones y la formación necesaria para hacerlo. Susana, Nicolás, muchas gracias por su presencia en 7.000 millones. Seguramente vamos a hablar nuevamente de África y los tendremos aquí otra vez. Muchísimas gracias a ti, Maxi. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya venimos con el último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones. Estamos en vivo por la televisión pública, 21 horas 56 minutos. Maxi, un montón de mensajes. Sí. ¿Compartís alguno? Sí, cómo nos llegaron muchos mensajes sobre los dos temas. Por ejemplo, este de Ariel de Florida, que dice: muy difícil, si no imposible, con las grandes corporaciones y el régimen capitalista. Y nos felicita por el programa, así que le agradecemos mucho. Algunos otros mensajes. Acá uno que dice: de acuerdo con las ayudas humanitarias, pero no alcanza para resolver las grandes desigualdades. Y
muchos otros mensajes que nos llegan, por ejemplo uno aquí, que alguien que vivió en Venezuela y que dice que el petróleo ha sido su maldición. Muchos mensajes que nos llegan a través del 092-1040-74. Sí, también hablaban de la influencia de los militares, el petróleo venezolano y el control férreo de los militares sobre los recursos petroleros en Venezuela. Uno de los mensajes que pudimos leer ahora. Y ahora vamos a seguir hablando de África, nos vamos a ir puntualmente hacia Kenia, donde hay un serio problema de contaminación. Por ejemplo, en Kenia, en este momento, si utilizas una bolsa de nylon, te pueden poner una multa de $40.000 o vas varios años en prisión, solamente por utilizar una bolsa de plástico. Y esta es una política que se está llevando adelante, que también está aplicando Ruanda para combatir la contaminación. Y en una de sus playas, que estaba siendo invadida por el plástico de la contaminación, unos vecinos de la zona decidieron llevar adelante una iniciativa bastante particular, que es con ese plástico generar un barco y viajar a Sudáfrica. Así que los invitamos a conocer esta historia. Muy bien, el plástico, uno de los grandes problemas que está generando el ser humano en este siglo XXI. Las playas de la idílica isla de Lamu, en Kenia, son características por la tradicional piedra swahili, sus corales, las mansiones construidas por la realeza europea, por sus burros y cada vez más por sus mareas de basura plástica. Cuando un residente organizó una limpieza a la playa, a la que recolectó 33 toneladas de basura en un solo verano, el organizador de safari británico-etíope Ben Morrison decidió que no podía permanecer al margen mientras su amada isla se arruinaba. Fue entonces cuando se acercó a un constructor de barcos, Ali Skanda Abdallah. Abdallah, un constructor de barcos de 44 años de edad, dijo que en su niñez, en las playas doradas de Lamu, había muchos pescadores y burros. Ahora, muchos burros están muriendo por comer plástico, al igual que las tortugas, las vacas y otros animales. Fue entonces cuando decidieron intentar diseñar un velero tradicional a partir de plástico reciclado, ofreciendo un mercado a los recicladores y persuadiendo a los locales para que conservaran los bosques cada vez más pequeños. La contaminación plástica es un problema mundial en crecimiento, con islas de basura más grandes que algunos países. Esta basura plástica estrangula o envenena a la vida silvestre. La Organización de las Naciones Unidas dice que para 2050 habrá más plástico en el océano que peces, a menos que se tomen medidas drásticas. Justamente en agosto, Kenia introdujo una de las prohibiciones más duras del mundo sobre las bolsas de plástico, condenando a 4 años de prisión o una multa económica de $40.000 a las personas que las utilizan. La Autoridad Nacional de Gestión Ambiental dice que el país del este de África está contemplando medidas para controlar también las botellas de plástico. Muchos mensajes, Jorge, que nos siguen llegando a través del 092-1040-74. Por ejemplo, ya que estábamos viendo este informe de Kenia, uno de Pablo de Lagomar, que nos dice: Libia cometió el mismo error que Saddam, convertir sus reservas financieras del dólar al euro y el oro. Otros mensajes que nos llegan por acá que dicen que haría falta una hora más para estos temas, y es verdad, ¿no? Qué amplios son todos los temas que estamos tratando. Vamos Ricardo a de Villa Española. Vamos a intentar, Ricardo, tener 2 horas de 7.000 millones. Pero nos tenemos que ir porque ya viene Estadio 1 y como tratamos aquí a veces realmente temas muy duros, nos gusta irnos con música. Sí. Nos vamos a ir en este caso con el tema de Bob Marley, One Love, pero interpretado por un grupo, Playing for Change. Va recorriendo con su cámara diversos países del mundo, en este caso muchos países americanos y muchos países africanos, además de asiáticos, con la interpretación de One Love, la canción de Bob Marley. Creo que también hay alguna participación de músicos europeos. Entre los que van a reconocer por ahí está Manu Chao, el ex Mano Negra, uno de los que canta esta canción. Sí, les recordamos que 7.000 millones lo pueden volver a ver el domingo a las 11:30 de la mañana, y si alguien no lo vio, le dice que lo vea el domingo. Nos vemos, que pasen muy bien, gracias. Chao, chao.